hacían era una descripción, ¿no? Entonces la descripción, ¿no? Yo te describo, ¿no? O sea, la señorita tiene una gorrita, ¿no? Tiene un tapabocas, ¿no? Tiene una camisa de cuadros, ¿no? Un jean, ¿no? Eso es describir, ¿no es cierto? Es diferente a narrar, ¿no? Algo así como entró la señorita, ¿no? Con su gorra y su camisa, cuadros, y empezó a hacer escándalo en la clase, ¿no? Eso ya es narrar, ¿no? No estoy narrando, estoy describiendo, nada más, ¿no? Entonces, la descripción para los historiadores de la historia de la mentalidad, la descripción es inocua, ¿no? O sea, la descripción no significa una toma de posición, ¿no? Y no significa que hermosees o arregles la historia, sino simplemente que la describes. Esta técnica, ¿de dónde la sacan? La sacan de la antropología, ¿no? Si ustedes... ¿Hay escuela de antropología acá? No. Ya, bueno, pero si alguna vez se encuentran con los antropólogos, van a ver que los antropólogos utilizan normalmente esta técnica, ¿no? Incluso le llaman, hay algunas técnicas que le llaman de... ¿cómo se llama? Intervención participante, ¿no? Esto es de que, por ejemplo, ¿no? Si un antropólogo quiere escribir sobre los alumnos de las universidades, ¿no? Entonces se mete como alumno de la universidad, ¿no? Se mete como alumno de la universidad y comparte, ¿no? O sea, vive la vida del grupo al cual va a estudiar, ¿no? Y la técnica que utiliza es precisamente la descripción. Describe, por ejemplo, sus propias emociones, ¿no? O sea, tengo que levantar muy temprano, ¿no? Y no, me muero de sueño, qué sé yo, ¿no? O sea, describe sus propias emociones, ¿no? Y describe las interacciones del grupo, ¿no? Pero en todo esto procura evitar, ¿no? Una emoción, ¿cómo le puedo decir? Procura evitar adornar, ¿no? Lo que ocurre, sino que simplemente se limita a describir. Entonces, en base a este método, es que los escritores de las historias de las mentalidades te dicen que eso es lo que hay que hacer, o sea, hay que describir, o sea, ellos no narran, describen, ¿no? Pero la crítica que generalmente se les ha hecho es de que eso es imposible, ¿no? O sea, todo lo que lo pones por escrito, incluso la descripción, ¿no? Finalmente termina siendo un tipo de narrativa. Entonces, por ejemplo, se han hecho evaluaciones, ¿no? Evaluaciones de diversos textos de historia de las mentalidades, no solamente historia de las mentalidades, ¿no? Sino también otros tipos de historiadores, digamos, de filosofía de la historia, ¿no? Como Foucault, por ejemplo, ¿no? Que hemos visto en las clases pasadas, ¿no? A Nietzsche, ¿no? Y de todos ellos se ha hecho un análisis, ¿no? Y se ha entendido, ¿no? De que la mayor parte, ¿no? Incluso Marx, por ejemplo, y se ha descubierto que todos ellos utilizan las técnicas narrativas, ¿no? Y por lo tanto las formas de narración de la literatura, ¿no? ¿Cuáles son las formas de narración? ¿No? Son la tragedia, ¿no? La comedia, la sátira y la romántica. Romántica. Que les gustan a ustedes. Erótica. Erótica no, erótica. Romántica está dentro de los románticos. Mucha reina Margot. Creo que no es usted casado. Habrá que intentarlo. Bien. Entonces, vamos al tema de las románticas, ¿no? ¿De qué trata una narración romántica? No de que hay cariño ni amor, ¿no? O sea, no estamos hablando del género romántico.
estamos hablando de su ex. Bien, entonces el género romántico, por ejemplo, ¿no? Es una historia que siempre acaba feliz, ¿no? Es una historia que tiene un principio, ¿no? Un intermedio y un final, ¿no? Pero ese final, ¿no? Siempre es feliz, ¿no? O sea, los novios no siempre terminan juntos, quieren tomarlo así, ¿no? Pero no necesariamente es una idea de amor, de novio, una historia de novios, etc. Puede ser cualquier otro tipo de historia. Pero el tema es de que el final siempre es bueno, ¿no? El final siempre es feliz. Y además es un final, ¿no es cierto? Porque no sigue regresando el tema, ¿no? El tema muere ahí, donde todos son felices, ¿no? Ahí acaba. Al final entendiste, profe, por ejemplo. Ya, algo así. Bien. La historia trágica. ¿Cuál sería la historia trágica? ¿Ah? Claro, normalmente entenderíamos donde todo el mundo se muere al final, ¿no es cierto? O donde hay... Romeo y Julieta, por ejemplo, sería, ¿no? Una historia trágica, no romántica, ¿no? Porque estamos usando palabras, ¿no? De esto, pero a lo que quiero que entiendan es que no exactamente describe, ¿no? Porque, digamos, romántica significa romance, ¿no? Sino, estamos hablando de una historia que termina bien, que termina con final feliz, ¿no? Digamos, si nosotros hubiéramos ganado la guerra con Chile, ¿no? Sería una historia romántica, ¿no? O sea, que bonito ganábamos al final. ¿Listo? Bien. La historia trágica es la que acaba mal, ¿no es cierto? Tiene un mal final, ¿no? Pero en este sentido no nos referimos a una historia que tiene un final malo, sino que es una historia negativa, o sea, es una historia pesimista, ¿no? Es una historia que te describe que las cosas no van a mejorar, ¿no? O sea, como Foucault, ¿no? Náufrago. ¿Ah? ¿Viste el náufrago? Algo así. Como la historia de Foucault, ¿no? En la historia de Foucault, ¿no? Te dice, el poder es el que domina todo, ¿no? El poder está en todas las relaciones sociales. Entonces tú terminas de leer esa historia y comprendes prácticamente que estás dominado por el poder, ¿no es cierto? O sea, que el poder te domina. Entonces, por eso esta historia no tiene un final exactamente. O sea, no es que te digan y todos se murieron al final. O sea, no es en ese sentido de tragedia, ¿no? Sino es en el sentido de que la historia trágica va a continuar. O sea, esa idea negativa, ¿no? de la conclusión siempre se va a prolongar, ¿no? Es decir, nunca va a haber algo bueno, ¿no? O sea, todo se dirige hacia un camino negativo. Está la comedia, ¿no? ¿Qué es una historia cómica? No es una historia, ¿no? Ya, no es una historia donde te matas de risa, ¿no? O sea, tú, claro, humor. Claro, la comicidad la tomamos, pero estamos hablando de, o sea, lo que quiero que entiendan es que estamos hablando de categorías de historia, ¿no? O sea, no estamos hablando de eso. O sea, estamos hablando de textos de historiografía, ¿no? O sea, donde ustedes lean un texto de historiografía, ¿no? Que tenga un final feliz, es una historia que podríamos clasificar de romántica, ¿no? Si ven un texto de historiografía que tiene un final, digamos, que te deja, ¿no? que trágico y que además va a continuar, ¿no? Entonces, eso es una historia trágica. Claro, la tragedia, el drama. Y en el caso de la cómica, ¿no? No es una historia que te matas de la risa, ¿no? Sino que se refiere, ¿no? A que su mirada, ¿no? A la historia es siempre una mirada irónica, ¿no? Claro, pero no hasta llegar al punto de la risa, no es a la carcajada, sino solamente es una mirada en donde, qué sé yo, te ríes de la humanidad, ¿no? O sea, te ríes de cómo hace las cosas la humanidad, ¿no? O sea, te ríes bueno, tú dices, algo así somos, ¿no? Y siempre seremos.
Pero eso quiere decir que a veces con lo que vemos nos identificamos y por eso nos Exactamente. identificamos, entonces claro. nos da risa porque a veces hay cosas pasan, eso me pasa a mí, entonces nos reímos, ¿no? Claro, pero no es una risa abierta, ¿no? No, es, no, claro. es una sonrisa. Claro, ¿no? una Eso sonrisa, es, claro. es como, mira, así somos, ¿no? Y siempre seremos así. ¿Lo entienden? Una ironía, como se dice. Claro. En este caso, ¿no? También esta historia no tiene un fin, ¿no? O sea, esta historia continúa diciéndote, o sea, es así porque así somos los humanos, ¿no? Así somos los humanos. Somos los peruanos. Por ejemplo, la historia que hace en estos momentos el historiador Laman, ¿no? De Argentina. Él hace la historia, ¿no? De los... Exacto, sí, pero ahora tiene otro texto, ¿no? Que es sobre... él plantea que en el siglo XVI existía el racismo, ¿no? Porque los españoles, ¿no? Los españoles decían que los indios, ¿no? Por costumbre de los incas, o sea, porque así los incas los habían acostumbrado, no solían pensar ni razonar. O sea, hacían lo que los incas les decían. O sea, los incas les ordenaban algo y ellos hacían. Y se habían acostumbrado tanto a esto que habían perdido la capacidad de razonar. Entonces, no tenían voluntad. ¿Sí? Eran como entre el hombre y el animal, ¿no? O sea, podían pensar. Eran como las hormigas. Algo así, Corderitas, sí. Como la abeja. Ajá, exactamente. Solo trabajaban. Bien. Esa es la idea, ¿no? Entonces, la maná, ¿no? Dice, ¿no? Propone que Huamampom y Garcilaso, ¿no? Se ríen de eso, ¿no? O sea, tienen una ironía universal, ¿no? O sea, se burlan de eso. Por ejemplo, en un pasaje de Huamampoma dice algo así como esto, o sea, sí, dice, ¿no? A los indios, no debes hablarles rápido en español, ¿no? Debes hablarles despacito para que te entiendan, ¿no? Y sí, debes hablarles y repetirles una y otra vez lo que estás diciendo, porque no te van a entender bien, o sea, como diciendo, son medio brutos, ¿no? Pero hasta acá, un ratito, pero después dice, ¿no? Pero imaginen, ¿no? Les dice a sus lectores, ¿no? Imaginen, ¿no? Que no hubiera sido como fue, ¿no? Que no hubieran sido, ¿no? Los españoles los que llegaban acá, sino los indios los que llegaban a Europa, ¿no? Y que les hubieran quemado sus casas, ¿no? Que hubieran destruido sus huacas, que les hubieran destruido las iglesias, perdón, que les hubieran tomado a sus mujeres, ¿no? Que les hubieran quitado sus riquezas, ¿no? Imagínense por un momento que hubiera sido así el mundo, ¿no? La historia. Dice, paréceme, ¿no? Paréceme, ¿no? Dice, que no estarían tan contentos. ¿Comprenden? ¿Sí? Es gracioso, ¿no? Si no fuera trágico, pero es muy gracioso. O sea, lo que él dice es, o sea, si a ustedes le hubieran hecho lo mismo, ya quisiera verlos, ¿no? Estar riéndose, ¿no? Y estar en otra actitud, ¿no? O sea, les han hecho todo esto, ¿no? Y después de que te hacen todo esto, después de que te tratan como te tratan, encima quieren, ¿no? Que estés feliz, ¿no? Por ejemplo, puedes compararlo con este texto con esta canción, ¿no? Polo Campos. Yo lo soy. Exacto. Yo te estaba pensando en esa canción. Pero esa canción es trágica, ¿no? Sí, esa canción es claro. triste, o sea, esa canción es una queja. Tampoco no habla desde un punto de vista de yo, ¿no es cierto? Porque yo soy cholo, pero está el otro, el indio, ¿no es cierto? El indio es mi hermano, pero a él es al que lo explotan, no a mí, ¿no? Dice así la canción, ¿no es cierto? Pero es una queja, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Sí, claro, o sea me dice, ¿no? O sea, quieres que me ría, ¿no? Y después de que me tratas así, encima quieres que me ría, ¿no?
¿ya? O sea, es lo mismo que dice Guamán Poma, pero en otro tono, ¿no? O sea, en un tono irónico, ¿no? En un tono de risa. O sea, le dice, o sea, tú me tratas de bruto a mí, ¿no? Y me tratas de no humano, ¿no? Pero a ver que yo te hiciera algo, como te tratara como tú me tratas a mí, ¿cómo te sentirías, ¿no? Y cómo actuarías, ¿no? O sea, no es que yo no sea humano, ¿no? Sino que la bestia eres tú, ¿no? O sea, es lo que está diciendo, ¿no? O sea, le está devolviendo, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? Claro, está respondiendo en sus propios términos, o sea, pero se está riendo de él, ¿no es cierto? O sea, al responderle, se burla, ¿no? O sea, tú dices que yo soy inferior, ¿no? Pero si yo te podía tratar igual que tú me tratas, el inferior serías tú, ¿no? O sea, eso demuestra que yo soy humano, ¿no es cierto? Bien, entonces ese es el punto, ¿no? O sea, esa podemos decir que es una historia cómica, ¿no? Porque de lo que está hablando, ¿no? O sea, no tiene un fin, ¿no? Porque gente como esta, ¿no? Racistas, clasistas, culturalistas, ¿no? Tal vez siempre van a existir, ¿no? O sea, la humanidad tal vez es así, pues, ¿no? Gente que siempre te va a dividir, ¿no? Entre buenos, malos, superiores, inferiores, ¿no? Entonces, y eso es gracioso, ¿no? Porque aunque se reconocen humanos, ¿no? No reconocen humanidad en los demás. Entonces, eso no deja de ser gracioso, es trágico también, pero no deja de ser gracioso, ¿sí? Entonces, eso sería un ejemplo de historia cómica, ¿sí? O por ejemplo, el grado de civilización que buscaban los chilenos aquí en Perú, o sea, cuando justificaban su afán de conquista. Claro, como dice Carmen McEvoy, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu libro? Bárbaros, ¿cómo es? Ella, guerreros civilizadores. Guerreros civilizadores. Bien. Exactamente. Es una ironía, ¿no? Es una ironía histórica. Entonces, como les repito, no se trata, ¿no?, de que sea un género de comedia exactamente, o sea, no es gracioso, sino es cómo está estructurado, ¿sí? Bien. Entonces, el tema, ¿no?, es de que todos los autores, ¿no?, que nos estamos refiriendo, ¿no?, Foucault, Maná, ¿no?, tienen su propia, escriben sobre diversas cosas con diversos datos, ¿no? Pero lo que se dice es que, ¿qué pasaría si a todos esos mismos autores les dieras el mismo tema y los mismos datos? ¿Sí? Entonces, igual, escribirían distinto, ¿no? O escribirían igual. Distinto, porque no todas las personas van a pensar igual, ¿no? Claro, cada historiador es diferente, ¿cierto? Cada historiador es diferente. Cuando un historiador, ¿no?, va a enfrentarse a los datos que tiene, ¿no?, y con la idea e intención de escribir sobre esos datos, o sea, darles un sentido, ¿no?, y escribir, ese historiador no puede separarse, como decían los positivistas, ¿no? No puede mantenerse al margen, ¿no?, como planteaban también los de las historias de las mentalidades, ¿no? No puede hacerse pasar por científico, porque no va a ser así, o sea, siempre va a haber, ¿no?, algo de ti, porque tú no llegas, ¿no?, hacia los datos puro y desnudo, ¿no? No, tú llegas a los datos con un conocimiento previo que tienes, ¿no? Tus orígenes, ¿no?, tus expectativas, ¿no?, tu historia personal, ¿no? Tú vienes con tu historia personal. Entonces, a partir de esa historia personal tuya, es que recién vas a agarrar los datos, ¿sí? Y no podría ser de otra manera, porque entonces, ¿cómo podrías tomar los datos si tú no tuvieras una propia historia? ¿Sí? Entonces, a través de esto, ¿no?, se entiende que diversos autores, como dice su compañero, ¿no?, diversos historiadores, ¿no?, por más que les dieras un mismo tema y les dieras los mismos datos, no escribirían una historia idéntica, ¿no? Como proponían los de las historias de la mentalidad, diciendo,
que si tú vas a describir, ¿no? Ya estás evitando, ¿sí? Porque así como yo dije, ¿no? Tu compañero tiene una gorrita, tiene un cubrebocas, tiene una camisa a cuadros, ¿no? Otro vendrá y empezará por la camisa a cuadros, ¿no? Y te dirá, ¿no? Tiene una camisa a cuadros, rojo con blanca, ¿no? Allí con tonos de azulado, o sea, se extenderá más tal vez en la camisa, o describirá más la gorrita, ¿no? O sencillamente no se preocupará de nada de la ropa, solamente dirá que sus ojos son de tal color, su nariz es de esta forma, sus orejas son así, etcétera, etcétera. ¿Lo comprenden? ¿Sí? Ahora también lo puedes comparar con una población un poco más adulta. Claro, claro. Entonces, el tema es de que cada persona, así solamente quiera describir, esa persona siempre pondrá de sí, de su personalidad y de su interés en esa descripción. Entonces, pretender, ¿no?, esa inocuidad, ¿no?, respecto a los datos, ¿no?, y respecto al tema, no es posible. Entonces, si cada persona lo va a hacer de una manera diferente, ¿no?, entenderemos que también puesto de acuerdo a sus gustos y de acuerdo a su manera de ser, también escogerá su género, ¿no?, el género literario, ¿no? Entonces, unos lo tomarán como humor, ¿no?, otros como algo trágico, ¿no? ¿Perdón? No, es que, como te vuelvo a repetir, o sea, no te dejes llevar por la palabra que describe el tipo de historias. Estamos hablando de género literario, ¿no es cierto? O sea, no te dejes de llevar por la palabra y su uso común, ¿no? Claro, por supuesto, hay una tragedia, ¿no? Es precisamente, ¿no? La tragedia siempre va a acabar mal, ¿sí? Ese es el resumen de todo. Ya, la comedia siempre va a tener un final también, ¿no? Pero ese final es de ironía, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada uno, ¿no?, va a tener su forma, ¿no?, pero su forma literaria, pero al final, ¿no?, al final se demuestra el punto, ¿no? Es decir, que cada uno va a escoger el género que le gusta hacer y de la manera como toma el hecho, ¿sí? Marx, por ejemplo, ¿no?, utiliza, tengo que decir esto. Dentro de estos diversos géneros, ¿no?, vamos a usar dos tipos, ¿no?, que ustedes van a escuchar muchas veces. Yo sí lo uso mucho, que es sincronía y diacronía. ¿Qué significa eso? ¿Qué es sincronía y diacronía? Que es seguido, ¿no? O sea, por ejemplo, los días son diacrónicos, ¿no? O sea, estamos hoy, ¿no?, mañana, pasado, etc., ¿no? Los meses son diacrónicos, ¿no? Enero, febrero, marzo. Entonces, cuando tú cuentas una historia diacrónicamente, la cuentas en orden cronológico, ¿no? Primero la señorita entró al salón, ¿no?, después se sentó, ¿no?, tercero el profesor la describió, así, ¿no es cierto? Una por orden, ¿no? Y sincrónico, ¿no?, o sincronía, claro, pues, en modo general quiere decir las cosas, digamos, Sí, en conjunto, ¿no? O sea, sincronías. arregladas para que funcionen a la vez, ¿no? Pero no se trata de eso. Hablamos de tiempo, cuando hablamos de tiempo en sincronía, hablamos de la ausencia de tiempo, ¿sí? O sea, el tiempo que pasa no interesa. Lo que interesa es lo que queda. Y lo que queda es lo que ya hemos visto en muchas clases, que es la estructura. Entonces, una descripción sincrónica será una descripción que no toma en cuenta la cronología, que no toma en cuenta el tiempo ordenado, ¿no?, de pasado, presente, futuro, ¿no?, sino que no le interesa el tiempo, ¿sí? Lo que le interesa es lo que está detrás del tiempo, que es la estructura que permanece en el tiempo, ¿sí? Ejemplo. Entonces, todos los autores estructuralistas, ¿no?, por ejemplo, Tom Suidema, todos los autores
siempre hablarán, ¿no?, de un tiempo fijo, ¿no?, de un tiempo que no pasa, que no transcurre, o que cambia pero muy lentamente, ¿no?, o que transcurre muy lentamente, ¿sí? Y de lo que se enfocarán es en describir las estructuras que existen, o sea, van a ser una historia estructuralista, ¿sí? Un estudio de la historia basado en las estructuras. Ejemplos, prácticamente todos los autores de historia de las mentalidades, ¿no? Porque en todos ellos, ya les he explicado en varias clases, rechazan el acontecimiento, ¿sí?, la sucesión de hechos. Y como ya les digo, ¿no?, diacrónicamente sí vemos hechos, eventos en sucesión, ¿sí?, pero sincrónicamente no. Entonces, para hacer una historia de las mentalidades, por lo general vamos a rechazar una historia diacrónica y vamos a entregarnos a una historia sincrónica, ¿no? Pero dentro de los géneros literarios que estamos viendo, ¿sí?, puede ser uno o puede ser otro, ¿sí? O sea, en la comedia puede ser diacrónico o sincrónico, en la tragedia puede ser diacrónico o sincrónico, ¿sí?, y en la romántica también puede ser diacrónico o sincrónico. ¿Lo entienden? ¿Sí? Pero lo importante es que entiendan qué quiere decir, ¿no? Diacrónico, una descripción ordenada de los hechos, ¿no?, de acuerdo y conforme a el tiempo, ¿no? Pasado, presente, futuro. Primero pasó esto, después pasó esto, así, ¿no? Sincrónico, no me interesa mucho el paso del tiempo, me interesa qué es lo que permanece en el tiempo, que es la estructura, ¿sí? Diacrónico. Por lo general, por ejemplo, las crónicas. Las crónicas son diacrónicas. ¿Qué es una crónica? Son la continuación de una historia. ¿Cómo? La continuación de una historia, o sea, por ejemplo, las crónicas de Narnia. De Narnia. No, eso no es una crónica. Son relatos de hechos. Puede llamarse crónica, pero no es una crónica. ¿Cómo es una crónica? Son relatos de hechos que son sucesivos, ¿no? Exacto. Yo voy a escribir una crónica, voy a escribir la crónica de la ciudad de Tacna. Claro. ¿Ya? Ya. Hoy día en la ciudad de Tacna, pues amaneció sin gas, ¿no? Listo. Mañana digo, claro. Mañana digo, los estudiantes de la historia del grado tal organizaron una chocolatada, ¿no? Después, digo, y después, contaminación alcohólica de todos los estudiantes de historia, tal, esto, ¿no? La tragedia. Una crónica la decide la persona. O sea, yo empiezo a escribir, es como un diario, ¿sí? Es como se escribía un diario. Entonces yo empiezo a escribir el diario, ¿no? Hoy día me pasó, hoy día vi al chico que me gusta, ¿no? Hoy día me tocó la mano, hoy día me sonrió, ¿no? Ya, cualquier tontería. Pero o sea, podemos elegir la crónica, puede ensalzar todo eso, puede escribirlo de manera muy o sea, Tú puedes escribirla de una manera, por ejemplo, la podrías escribir en prosa o en verso. No, pero como los españoles, por ejemplo, que vean, y vinieron cientos de miles de indios que dejaron, y eran solamente 50 gatos con el indio. Lo importante de la crónica es que es un relato ordenado en el tiempo. Lo que nunca vas a ver en una crónica, nunca vas a ver una crónica, es que los acontecimientos estén
¿Me entiendes? Por eso te digo, es como un diario, es como llevar un diario, ¿sí? ¿Y de quién depende llevar esa crónica? De la persona. O sea, la persona, por algún motivos, se le dio la gana de empezar a escribir una crónica y termina cuando la persona se aburre o se muere. ¿No se entiende? La persona se aburre o se murió. Listo, y ahí terminó la crónica. Por eso te digo que las crónicas de Narnia no son una crónica. ¿Por qué? Porque tiene un inicio, ¿no? Y tiene un final. O sea, esa historia termina. ¿Sí? Una crónica termina así, pero termina cuando al que escribe la crónica le da su gana de que se termine. ¿Lo comprendes? ¿Ah? No era cuando se muere. O cuando se muere, pues. Claro, cuando se muere o cuando le da su gana. La crónica es una literatura, pero de narrados en orden Cronológico, o sea, ese es el kit de la crónica, ¿no? Como les digo, es como un diario, ¿no? Es como llevar un diario. ¿Sí? ¿Lo comprenden? Todos los días tienen que escribir qué pasó hoy, ¿no? Y así tengo. ¿Usted utiliza un diario? ¿Usted utiliza una crónica? No, nunca he escrito un diario. Las malas mujeres usan diario. Las malas mujeres. Magnífico, ¿no? Y tiene un inicio y tiene un fin. ¿Sí? No es una crónica. No es una crónica. El diario Aún así esté estructurado ordenadamente en el tiempo. O sea, por ejemplo, que tú dices la epopeya de Aquiles, por ejemplo, ¿no? Y relatas desde que nació Aquiles, cómo su mamá lo llevó a la laguna, cómo lo bañó, cómo se convirtió en un guerrero, ¿no? Cómo fue a Troya, cómo se peleó con Agamenón, cómo mató a Héctor, ¿no? Así lo escribas, ¿no? De manera ordenada en el tiempo, ¿no? Sigue sin ser una crónica. ¿Por qué? Porque su final está condicionado a la epopeya. O sea, muere el héroe, termina la novela. Pero no está condicionado a ti, ¿comprendes? O sea, si tú eres el cronista, tú no sigues escribiendo porque ya no tienes tema, ya no mataste al héroe. ¿Comprendes? O sea, ya dejaste de tener héroe. Pero si la epopeya lo repite el mismo Aquiles, ahí es una crónica. Ah, si fuera el diario de Aquiles, ¿no? O como él lo sí, pues sería una crónica. Porque Cuando él muere ya acaba ahí la crónica. El diario del Che Guevara, dice. El diario de Che Guevara sí es un diario. Si tiene la calidad de una crónica. Sí, es una crónica, pero se acabó cuando murió. Pues. cuando lo matan. ¿Sí? Por ejemplo, los libros que escribieron los dictadores del comunismo, Mao Zedong, sus libros. En lo que, un segundito antes de que, ya, en lo que podría bien decirles, no es una crónica, ¿ya? Es en que la intención, como estábamos hablando del diario de Ana Frank, ¿no es cierto? O sea, la intención de su autor no es, o sea, describir los relatos, ¿no? O sea, es una descripción propia, suya, ¿no? O sea, está hablando personalmente. O sea, él no tiene la idea... ¿Ah? De divulgar. Claro, no tiene la idea de divulgar, ¿no? Entonces, pero al final, sí. ¿Por qué? Porque si bien él no tenía esa intención, ¿no? Su diario ha terminado siendo tomado así. ¿Lo comprende? ¿Sí? Pero no es que no es que él hubiera dicho, voy a escribir una crónica. No, él dijo, voy a escribir mi diario. ¿No? Para mí. ¿Me decías? Por ejemplo, los pensamientos de Mao Zedong, de Lenin, esos textos que usan. No son crónicas. De Gonzalo. No son crónicas. Es un manifiesto, ¿no? Claro, los manifiestos, por ejemplo. Claro, se puede tomar como, sí son géneros literarios, pero no son crónicas. Porque no tienen, o sea, no pueden hablar del tiempo pasado, ¿no? Generalmente hablan del futuro, ¿no? Entonces no tienen un orden cronológico, ¿no? Y tampoco no es porque se les ocurre, ¿no? O sea, se lo dicen porque es ocasión de un meeting, Los periódicos. ¿no? Y generalmente están en un acontecimiento, ¿no? Los periódicos. Los periódicos son crónicas. Los periódicos son crónicas. Es más, muchos periódicos, ¿no? Tienen el nombre de La Crónica, ¿no? La crónica de Chernobyl. Sí.
Ya. Por eso les decía, Marx, por ejemplo, ¿no? Utiliza, ¿no? Término. Se podría decir, ¿no?, que su historia es romántica, ¿no? ¿Por qué? Porque el final de lo que él escribe, ¿no?, es una idea, es un final feliz, ¿no es cierto? O sea, la liberación del hombre, absolutamente, ¿cierto? No solo de los explotadores, de las clases sociales, sino también del Estado, ¿no? Entonces, esperanza, ¿no? Claro, es un final feliz, ¿no es cierto? Pero a la vez, ¿no?, es también, utiliza, ¿no? ¿Qué sistema utiliza? ¿Sincrónico o diacrónico? ¿De qué? ¿Cuál? Marx. ¿Más? Sí, ¿es sincrónico o es diacrónico? Sincrónico. Sincrónico. Bien. Ya, muy bien. Y mal también, porque en realidad él utiliza ambas cosas, ¿no? Estoy bien. ¿Es sincrónico? Sí, porque él habla de las estructuras, ¿no es cierto? Él dice, la base de las estructuras es la base económica de la sociedad, ¿no es cierto? ¿Sí? Si tú tienes una estructura económica de tipo feudal, vas a tener una sociedad feudal. Si tienes una estructura económica de tipo capitalista, vas a tener una sociedad capitalista, ¿no es cierto? Es decir, habla de sincronía, ¿sí? Pero a la vez describe estas fases, ¿no?, como fases que se suceden, ¿no? O sea, esclavitud, ¿no?, siervos, ¿no?, obreros, ¿no?, se van sucediendo en el tiempo, y eso es Comunismo. eso es diacrónico. Estados de WhatsApp. ¿Qué más o menos? Ah, tus estados de WhatsApp. Cada su día. No sé, ¿son tragedias No sé. o comedia? Ella viene de la sátira, ¿no? Son códigos de auxilio. Son Son sus comentarios. Son los comentarios reales. Son llamadas desesperadas, no sé si. Los tweets, ¿no? Los Twitter. Los tweets, ¿no? Sí, o sea, tú podrías. Depende cómo analizas. O sea, tus tweets, ¿no? Si es que fueras una persona importante, que no lo eres, pero si lo fueras. Pero si no fueras. Pedro si no Castillo. fueras, ¿no? Pedro Castillo. Y digamos, te mueres, ¿no? Y digamos, tus tweets tienen una gran importancia, ¿no es cierto? ¿Qué pensaba Ruth, ¿no? ¿Qué hacía Ruth? ¿Quién era Ruth, ¿no? Entonces, toman una gran importancia, ¿no es cierto? Entonces, esos estudios pueden ser abordados por el historiador de dos maneras, ¿no? Podrían ser abordados como una cronología, ¿no? Digamos que mueres asesinada, ¿no? Y es el punto máximo de tu vida, ha sido tu asesinato. Entonces podría ser, ¿no?, una descripción de tu vida, de toda tu vida desde que naciste, que sería una biografía, ¿no? Que sería, por una biografía es diacrónica, ¿no?, por naturaleza, ¿no? O podría ser de los últimos días de tu vida, los últimos tweets que hiciste, en orden cronológico, sería un enfoque diacrónico, ¿no? Pero tal vez no estaría enfocado a eso, tal vez digamos que se enfocaría en quién eras tú, ¿no? ¿Cuál es tu pensamiento, ¿no? ¿Qué ideas notables dijiste? ¿Qué grandes frases expresaste, ¿no? Palabra Sí, maestra. entonces, no, el tiempo ahí no cuenta mucho, ¿no es cierto? ¿Lo entienden? Sí. O sea, tiempo, ¿sí? Sin tiempo. Y necesariamente tiene que morir el autor. ¿Ah? Es una crónica. ¿Cómo dices? Necesariamente tiene que morir el autor para que sea una crónica. No. Lo que he dicho varias veces ya lo estoy repitiendo. O sea, la crónica tiene la particularidad de que cuando el autor me da la gana, ahí la termina de escribir su crónica. Dice ya, hasta acá, fin, ya me aburrí de esto, ya no quiero escribir más. O a veces quiere seguir escribiendo, pues se muere, pues, así que no tiene producción. Ahí nomás termina todo, ¿sí? ¿Lo han entendido? ¿Sí? A lo que voy es que ahí cuenta la voluntad, ¿no? O por lo menos las circunstancias personales del autor, cosa que nada más cuenta, ¿sí? Porque si tú vas a hacer una literatura romántica, trágica o cómica, siempre vas a poner un inicio, ¿no?, y un final. Un final.
porque siempre está generalmente enfocada a la estructura, es sincrónica, ¿sí? Generalmente está enfocada a la estructura. Y generalmente tiene una prolongación, ¿no? Tiene una prolongación. O sea, no es romántica en estricto, ¿no? Porque puede ser también, ¿no? Puede ser cómica, generalmente es o cómica o trágica, ¿no? ¿Por qué no hay un final, ¿no? Porque siempre el autor, como Foucault, por ejemplo, ¿no? Siempre ve con negatividad, ¿no? La cosa. Y dice, y esta negatividad no acaba acá, no acaba en donde yo estoy terminando mi relato, donde yo estoy demostrando que todo está lleno de poder y es una porquería la vida, etc. ¿No es cierto? ¿Sí? Sí, le pongo un fin, pero en sí este no es el fin, ¿no? Porque el fin se prolonga, ¿no? El fin se va más allá, ¿sí? Se prolonga el fin. Y por ejemplo, Porque siempre va a ser así. ¿y el fin de la historia de Fukuyama? El fin de la historia de Fukuyama, ya, Por eso digo que... eso no hemos hablado ayer con ustedes. Oh. Ah, ¿cómo que es falso? Ayer era... Ah, no, domingo. El viernes, pues, el viernes. No, el viernes, no, ese es filosofía de la historia. En filosofía de la historia. Ya, bueno. Ya. Fukuyama, ¿no? Fukuyama lanza su libro, ¿no? Que es El fin de la historia, ¿no? Y él es uno de los padres de esta idea, de esta corriente del globalismo, ¿no? ¿Qué quiere decir globalismo? ¿Por qué ha pasado rudo? Globalismo es cuando salgas embarazada de globalismo. Cántela. ¿Qué es globalismo? Globalismo es básicamente la idea de que el mundo, a raíz de los nuevos avances tecnológicos, ¿no? De que el mundo, ¿no? Se ha reducido tanto, ¿no? Las distancias por esto, sobre todo por el internet, ¿no? Se ha reducido tanto el tamaño, es decir, tú te puedes comunicar con una persona de China, ¿no? y mirarla en una pantalla, ¿no? Al mismo tiempo que conversas, como una conversación normal, como yo te estoy mirando a ti, ¿no es cierto? Ajá. Entonces se ha reducido tanto el mundo que el mundo ya no se caracteriza por ser grande, sino por ser pequeño, ¿no? Al punto que es una aldea. Ya no estamos hablando de un mundo lleno de ciudades, sino es una aldea global, ¿ya? Así como los pitufos, ¿no? Entonces, ya. Es una aldea, pero es una aldea global. ¿Por qué es una aldea? Porque si bien, ¿no? En cada casita de esta urbanización chiquita, de este pueblito, de esta aldea, ¿no? En cada casita viven personas que son muy diferentes. O sea, hay una casita donde todos viven, son chinos, ¿no? Hay otra casita donde todos son árabes, ¿no? Otra casita donde son americanos, así, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero si bien todos son distintos y viven en casas diferentes, todos comparten, como sería una aldea, ¿no? Una comunidad de ideas, de intereses, ¿no? Pero sobre todo una comunidad de ideas. O sea, tienen una comunidad de cultura, ¿sí? Esa cultura surge de esa rapidez de la comunicación, ¿sí? Es decir, cuando tú hablas con un chino, ¿no? O sea, esa conversación con el chino que tienes, ¿no? Esa conversación, en el fondo, ¿no? Tiene una gran distancia cultural. El chino habla chino, ¿no? Tú hablas en español. Para comunicarse, no sé, tal vez jalan el inglés, ¿no? Entre los dos. O hablan por señas, qué sé yo. Pero en el fondo hay una cultura común. Es decir, el chino sabe que tiene que prender su ordenador para hablar contigo. Y tú sabes que tienes que aprender y hacer, ya estás compartiendo costumbres, estás compartiendo algo con esa persona, ¿sí? Entonces, eso hace que todos empiecen a tener la misma cultura, ¿sí? Y ¿se acuerdan cuando hablábamos del helenismo, ¿sí? En Grecia, ¿sí? Entonces, es algo similar, o sea, todos no están exactamente, no es que todos se conviertan en griegos, ¿no? Pero todos algo de la cultura griega entienden. ¿Sí? Entonces no es que todos nos convirtamos en nada, ¿no? O sea, pero algo de todo empezamos a compartir, ¿sí? Nuestra comida, por ejemplo, ¿no?
O sea, ¿qué comemos hoy en día? O sea, la comida común del ciudadano de una urbe grande. ¿Cuál es? Chaufa con ceviche, creo. Claro, comes chino, ¿no? Comes italiano, comes pizza, ¿no? A veces lo comes todo junto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces comes de diversas raíces culturales, ¿sí? Una fusión variopinta. ¿Sí? Entonces, tu pizza no es la misma pizza pues, que venden en Italia, ¿no es cierto? Sí, pero la idea de la pizza, o sea, la idea de la pizza es universal, ¿no es cierto? O sea, compartes esa cultura con pueblos que, o sea, un tibetano, ¿no? Generalmente tomará leche de yak, pero también de cuando en cuando se manda su pizza, ¿no? Igual que tú, ¿no? Igual que tú. Entonces quiere decir que hay una comunidad cultural, ¿sí? Esa comunidad, ¿no? Fukuyama entiende que esa comunidad sobre todo está basada en ciertos valores, ¿no? Porque toda cultura tiene valores. Y entonces Fukuyama habla de que esos valores son la democracia y la libertad. ¿Lo comprenden? ¿Sí? O sea, son los valores que dice él se basa. ¿Por qué? Porque él dice los grandes retos, ¿no? el gran cuestionamiento a esto era el comunismo, ¿sí? El gran cuestionamiento a esto eran las ideas del socialismo. Pero el bloque, ¿no? Cuando él saca su libro en los 90, ¿no? Cuando se cae la Unión Soviética, en los 80, perdón, cuando cae la Unión Soviética, entonces él dice, una vez que ha caído la Unión Soviética, ya no hay una disputa de ideas, ¿no? Teníamos por un lado el capitalismo y por otro el comunismo, pero uno de esos bandos... O sea, se focaliza el poder. Sí, uno de esos bandos cayó y quedó sobreviviendo el otro. Por lo tanto, ya no hay manera, ya no hay primero lugar al conflicto. No hay lugar al conflicto. Y lo que viene de ahora en adelante es simplemente que el mundo, por estas tecnologías, por esta rapidez, como se ha vuelto tan chiquito, tú empieces cada vez más y cada vez más a convertirte como tu vecino, ¿no? No serás idéntico, pero te parecerás mucho y terminaremos todos compartiendo una misma cultura y viviendo en una aldea como los pitujos. ¿Sí? ¿Se comprenden? ¿Sí? Ya no se maneja Decía, no va a seguir habiendo acontecimientos. No, yo no estoy diciendo eso, ¿cierto? Pucha, no sé qué se vio, un terremoto en Arequipa, ¿no? Es un acontecimiento, es un hecho histórico, un terremoto. Pero ya no va a haber cambios, ¿entiendes? Ya no va a haber conflictos, porque sí, va a seguir la historia, su curso, ¿no? Habrá, qué sé yo, hambrunas, ¿no? Habrá muchas cosas, sí, un accidente con miles de muertos, ¿no? Algo así, pero ya no estaremos presenciando cambios, modificaciones, conflictos, ¿sí? ¿Ah? Por eso pues que era un idiota, pues, eso todo el mundo lo entiende, ¿no? O sea, que estaba profundamente equivocado, ¿no? Porque él mismo entendía, ¿no? Lo muy, digamos, supongo que lo que se refiere especial de su propuesta, ¿no? Pero él decía, ¿no? Ya, pero ¿qué va a surgir en contra? Porque algo tiene que surgir, ¿cierto? En contra van a surgir los nacionalismos. Es decir, va a haber gente que se va a resistir a esto, ¿no? Va a haber gente que se va a negar a ser de otras culturas. Como ustedes creo que se acuerdan, una vez les hablé de Mushima, de un actor japonés que se suicida. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, que hace un harakiri, ¿no? Le hace ese seppuku, ¿no? En pleno... Toma un cuartel, ¿no? del ejército japonés, ¿no? Y llama, ¿no? a la insurrección de los japoneses, dice estamos podridos, o sea, nos estamos convirtiendo en norteamericanos, en occidentales, ¿no? Nosotros no somos así, hemos perdido nuestro espíritu, ¿no? Nuestra esencia de samuráis, la hemos perdido, ¿no? Entonces hay que rebelarnos contra esto, ¿no? Y todo el mundo se ríe de él, nadie le hace caso, y cuando se da cuenta, ya lo tenía planeado, ¿no? O sea, ya estaba todo planeado. Entonces él hace el seppuku ceremonial, ¿no? Entonces lo tiene que matar su segundo, pero falla, ¿no? Entonces el otro lo mata a él y lo termina matando el tercero que le sucedía, ¿no? Le corta la cabeza, ¿no? Y eso es un
muy trágico, ¿no? Muy trágico lo que le pasó. Pero, o sea, a lo que voy, ¿no? O sea, Fukuyama sabe que eso puede pasar, ¿no? O sea, sabe que ese tipo de actitudes anti, ¿no? Van a ocurrir, ¿no? El nacionalismo, ¿no? La disputa religiosa, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Él entiende eso, pero él dice, o sea, es como finalmente en el Imperio Romano, ¿no? Al final los cristianos terminaron ganando, ¿sí? O sea, mucha gente podía tratar de oponerse, mucha gente podía tratar de resistirse, pero al final el cristianismo era inevitable, ¿sí? Y al final esa era la corriente de la historia, o sea, simplemente van a quedar aplastados por transcurrir el camino de la historia, ¿no? Pero no ha pasado, ¿no? O sea, no ha ocurrido, ¿sí? El nacionalismo no se ha vuelto, digamos, una corriente simplemente negativa, ¿no? Al globalismo, sino que lo ha destruido por completo, ¿no? Muchos politólogos, ¿no? Y filósofos hoy en día, ¿no? Dicen que la guerra de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Significa, o ha significado en la práctica, el fin del globalismo. O sea, y muchos dicen que el globalismo nunca existió en realidad, era una idea, ¿no? La idea de que todos íbamos a terminar viviendo en una aldea, ¿no es cierto? Fue una idea, una concepción, pero nunca ocurrió en la realidad. Pero fue muy insidiosa, ¿no? Porque si ustedes la analizan, seguramente ustedes en el colegio, bueno, yo he estado más en los 80, 90, no ustedes ni existían, pero seguramente en el colegio, ¿no? Un director o un profesor se ha mandado un discurso algún día y ha empezado, ¿no? En este mundo global, ¿no? Siempre, o en este planeta global, en esta sociedad global en que vivimos, porque era una frase de moda, ¿no? En todo, cualquier tipo, si tú querías dártelas de culto, ¿no? Empezabas un discurso diciendo en nuestro mundo global, ¿no? En cierta época, ¿no? Todo el mundo decía eso, ¿no? Sí, vivimos interconectados con las nuevas tecnologías, ¿no? Siempre, cualquier chusco que diera un discurso empezaba por ahí, ¿no? Diciendo eso. Entonces, vieron cómo pegó, ¿no? La idea, vieron cómo pegó la idea, ¿no? Pero como muchos afirman, solamente era una idea, nunca fue una realidad, ¿no? No vivimos en una aldea, ¿no? Y finalmente lo que podrías decir es que como humanos siempre hemos vivido finalmente en una aldea, ¿no es cierto? O sea, a lo que voy es que en muchas épocas de la humanidad, ¿no? Hemos tenido una gran interconexión entre las personas debido a los nuevos adelantos tecnológicos y siempre se ha pensado, ¿no? Que eso de todos modos nos iba a igualar como humanidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la época de Julio Verne, ¿no? Cuando él escribe 80 días, ¿cómo? La vuelta del mundo en 80 días, ¿no? O sea, ¿de qué habla todo esto de la historia, ¿no? De cómo hacen una apuesta para dar la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Usando toda la tecnología moderna y ultramoderna de la época, ¿no? El globo, el buque de vapor, ¿no? El tren, ¿no es cierto? Y todo es con tiempos, ¿no? O sea, el tren de tal hora, el tren de Shanghái, el tren de Burma, ¿no? De la India, ¿no? Sale, sí, de Yunguya también, sale a tal hora exacta y salía a esa hora, ¿no es cierto? O sea, eso era una revolución en las comunicaciones, ¿sí? Antes el tiempo no se medía por segundos, ¿no? En la época de Verne el tiempo se empieza a medir por segundos y también había esa idea, ¿no? De que el mundo se había convertido, pues, o sea, si lo podías, o sea, imagínense, ¿no? Antes de eso, ¿en cuánto tiempo podías dar la vuelta al mundo? Era muy peligroso en primer lugar, ¿no? O sea, era dificilísimo de hacer, te ibas a demorar un montón, ¿no? Te ibas a demorar años a regresar de vuelta, ¿sí? Pero en su época, en 80 días, ¿no? Lo puedes hacer, ¿no? ¿Sí? Como una aventura está bien, pero sí lo puedes hacer, ¿no? Claro, o sea, es una novela, ¿no? Pero los cálculos son reales, o sea, no está hablando de fantasías. O sea, cuando él dice, el tren de tal lugar sale a tal hora y llega a tal hora a tal lugar, así pasaba en su mundo, ¿no? Eso es real. Entonces, eso él también, o sea, toda la gente de su época pensaba que con el ferrocarril, los nuevos inventos, o sea, el mundo se había vuelto chiquitito, ¿no? Y por tanto, pues eso llevaba a grandes cambios, ¿no? Pero al final eso no evitó que hubiera guerras, que hubiera ideologías, eso no paró la historia, ¿entienden? Y eso ha pasado muchas veces. Imagínense con el cable telegráfico, ¿sí? O sea, llegaban a Europa, o sea, en la guerra con Chile, por ejemplo, ya existía el cable, ¿no es cierto?
O sea, en Europa no tuvo que pasar un mes para saber que Perú había perdido la guerra, ¿no? Ellos sabían, máximo al día siguiente ellos ya sabían qué es lo que estaba pasando. ¿Se comprende? También los telégrafos, ¿no? Claro, los telégrafos, sí, el cable es el cable intercontinental, que es literalmente un cablezazo, ¿no? Que atraviesa el océano y por el cual te llegan noticias, ¿no? Existían. Había todavía esas Sí. radios de inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo? Ya existían las radios ya todavía. Claro, ya existían los radios. ¿Por la guerra con Chile? En la guerra con Chile No, no. el código Morse. No, estoy mal. Sí existían, porque en la batalla de Tsushima, ¿no es cierto? Cuando es en 1800. No sé, pero es más o menos en el periodo de la guerra con Chile. Y en ese periodo ya los barcos usaban comunicación de radio. O sea que yo podía enviar un mensaje así Sí. con los códigos. Sin necesidad de cable, sí. Sin necesidad de cable. Pero el cable era la forma principal. Pero no tenemos países desarrollados, profe. Los japoneses, sí, esos japoneses son desarrollados, pero es bueno que va a tener su En la guerra nosotros, los chilenos tampoco usaban, ¿no? Pero cable se usaba, usaban cable. Claro, Sí. creo que sí enviaba, por lo menos creo que enviaba sus códigos Morse a Arequipa, ¿no? Claro, Para que la guerra no usaba eso. y nunca la recogieron. Bueno, El telegrama es pues el que es por debajo del nivel mar, el otro es el telégrafo. Son diferentes. claro, por eso cuando yo hablo cable, hablo del cable que iba por debajo del océano, que comunicaba los continentes. Muy bien, listo, jóvenes, terminamos hoy.